pero nos atiende y le agradecemos porque es uno de los temas del día, después de las declaraciones de Mauricio Macri, con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, candidato a diputado. Sergio, ¿cómo va? Darío Villarroel aquí para Radio Nacional. Hola Darío, un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Bueno, Sergio, nos sorprendió Mauricio Macri hablando con un canal extranjero, CNN, después de casi 2 años, diciendo que la plata se la dio a los bancos. ¿Está la plata en los bancos, los 45.000 millones de dólares? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir que a confesión de parte, relevo de prueba. Tal cual. Él acaba de reconocer haber vulnerado el estatuto del Fondo Monetario Internacional, del cual Argentina es parte o socio miembro, donde con claridad se explica en ese estatuto que no se puede disponer de los préstamos del financiamiento del fondo para la fuga de divisas. Lo segundo, habría que pedirle un punteo y que especifique banco por banco a quién le dio la plata recibida del Fondo Monetario Internacional, cuestión de tener más claridad sobre lo que dice, pero por lo pronto acaba de confesar un hecho que contraviene ese estatuto y que viene a acreditar lo que se dijo siempre, que había servido únicamente para la fuga de divisas, esa plata que ha endeudado a la República Argentina y a generaciones, hasta 100 años inclusive emitiendo bonos, ¿no? Sergio, usted sabe que hay una causa penal que tiene que ver con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, y ayer hablaba con alguien de la querella, que es la Procuración del Tesoro, y le preguntaba, esta es la primera vez que Macri dice la verdad, me dijo, el tema que no eran los bancos, eran fondos de inversión a quien le dio la plata, ¿no? Sí, exactamente, porque los bancos en el fondo, y particularmente algunos bancos internacionales, lo que oficiaban eran de nexos para acompañarlo al presidente, a sus funcionarios, a realizar giras en las cuales los fondos de inversión eran los que lo recibían y con quienes acordaban los préstamos. Y luego, por supuesto, participaron del Festival de Bonos que emitió el Gobierno Nacional a través de distintos instrumentos, pero que diga exactamente que era para la fuga de divisas, como ha dicho, la verdad que no deja de sorprenderme el nivel de sincericidio que acaba de tener, ¿no? Y ahora, Sergio, vos que estás en campaña, obviamente sos un dirigente de peso, ¿por qué lo hacen esta semana previa a las elecciones? ¿Hay algún análisis que se puede hacer? ¿O Macri ya perdió la chaveta, por decirlo de alguna manera? Porque pienso en Larreta, pienso en los candidatos del otro lado, escuchando todo el mundo lo que dice Mauricio Macri en campaña electoral, que creo que no le va a jugar a favor. Yo hago otro análisis, no lo mido en términos de si le hace a favor o en contra de la elección. Yo creo que él, visto el resultado temporal de las PASO que lo favorecieron, lo que vuelve a esgrimir el nivel de impunidad absoluta que siempre creyó tener cuando fue gobernante. Entonces, con ese nivel de impunidad dice lo que realmente debe haber pasado, a pesar de que es un hecho irregular, y lo dice con una naturalidad propia de los que se sienten impunes de hacer y decir lo que quieren. Está escuchando Nazarena Lomaño, nuestra compañera especialista en temas económicos. Nazarena, te escucha Sergio Palazzo. Sergio, ¿cómo estás? Nazarena Lomaño te saluda. Hola, ¿cómo andás? Ahora, ¿cómo puede capitalizar el gobierno estos dichos de Mauricio Macri? ¿No? Porque por un lado tenemos esta confesión justamente que habla de hacia dónde fue dirigido el dinero del Fondo Monetario Internacional, violando incluso los estatutos del organismo. Y por otro lado también tenemos a funcionarios estadounidenses que en su momento admitieron que el préstamo había sido otorgado con tintes electoralistas. Entonces, ¿cómo se puede poner esto frente a las negociaciones y si crees que dentro del organismo van a reconocer todo aquello que se está mencionando y a partir de ahí poder generar ciertas facilidades? ¿Lo ves factible o crees que no lo va a reconocer? Bueno, en términos de política interna o electoral puede tener la incidencia ese reconocimiento si la sociedad interpreta, entiende o nosotros con claridad le explicamos que ese dinero no fue para construir hospitales, jardines de infantes ni para mejorar la infraestructura productiva del país, sino que fue precisamente para una especulación financiera. Si logramos que eso la sociedad lo entienda, creo que tiene un correlato con el resultado electoral que va a favorecer al frente de todos. Y sí creo que tiene que ser utilizado fuertemente ese reconocimiento público que ha hecho el expresidente en la negociación con el fondo. No sé si ustedes por ahí recuerden, los oyentes,
que Cristina Fernández de Kirchner, estando en Cuba, cuando fue a presentar su libro allá en la isla, Sí. hizo referencia a que debía revisar el Fondo Monetario esa deuda por la sobretasa porque había incumplido con el estatuto. Y le contestaron del Fondo Monetario que no había nada que revisar porque el préstamo se había dado y controlado en situaciones de normalidad. Creo que esto cambia el escenario. El propio expresidente de la Nación reconoce que lo utilizó para la fuga de divisas. Entonces, eso tiene que tener un peso y un valor a la hora de discutir plazos, tasa y sobretasa que ha pagado Argentina. Muy bien, Sergio, lo meto en otro tema sindical. Importante reunión hoy, tiene que ver con la unidad. ¿Cómo está eso de cara no solamente a las elecciones, sino de cara a lo que viene, los 2 años de gobierno del Frente de Todos, que hasta el 23 tiene derecho por 13 millones de personas que los votaron, ¿no? Sí, por supuesto. Igual yo creo se ha hecho un gran esfuerzo en esta elección y creo que el día 15 vamos a seguir trabajando todos juntos para que en el 2023 renueve algún integrante del Frente de Todos en la presidencia de la Nación. Creo que esta circunstancia electoral nos ha atravesado una pandemia, situaciones económicas que venían del gobierno anterior, y en esto la CGT, con este principio de unidad, yo lo veo auspicioso. Creo que es importante tratar de unificar al movimiento obrero por diversas razones. La primera y fundamental, defender mejor los intereses de los trabajadores, más aún cuando hay proyectos que pululan en el Senado o en el propio diputado ya, que piden eliminar la indemnización, que tiene una protección constitucional, y pareciera ser que algunos no lo entienden así, desde el lugar de Juntos por el Cambio. También he escuchado que alguna candidata, como María Eugenia Vidal, haya dicho que para generar empleo hay que pagar la mitad de un salario mínimo, con lo cual creo que la unidad del movimiento obrero tiene que servir para ser un frontón de resistencia a ese intento de políticas nuevamente de ajuste. Y por otro lado, claro está, tiene que acompañar las políticas de gobierno y tener un lugar en la mesa de discusión de esas políticas. Así que yo lo veo auspicioso, ojalá se logre y ojalá podamos encontrar en esa unidad un sostén importante para acompañar a este gobierno. Sergio, se confirma el cierre de la campaña en Merlo, ¿no? El próximo jueves. Sí, hasta ahora creo que sí. Ayer por ahora el dato que hay es ese. No sé si se modificará. Esto es día a día. Estamos todos visitando puerta a puerta. Lo veo. Pues justo, bueno, a mí me tocó estar en Ciudadela el fin de semana. Ahora vengo de la zona norte acá de Vicente López, San Fernando, y a la tarde tenemos un lindo acto con la CGT de San Martín, 3 de febrero, así que, no sé, la verdad hasta ahora sí hay un acto en Merlo como cierre de campaña, pero es el día a día y es el puerta a puerta. La última, Sergio, ¿y qué le dice la gente cuando está mano a mano, ese vecino o vecina que visita a usted, que lo conoce por primera vez, que nunca habló? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le dice? Porque seguramente estará angustiado, preocupado, la pandemia, la expectativa de lo que viene. ¿Qué se le dice a esa gente para que obviamente pueda votar al Frente de Todos? Mira, Darío, hay un cambio en el humor de la sociedad entre la previa a la PASO y esta circunstancia actual. Previa a la PASO, por supuesto que la gente estaba angustiada, con miedo, estábamos saliendo de una pandemia y tenía un serio problema económico, o había muchos problemas económicos, que fueron los que claramente se priorizaron, entre otras cosas, en el resultado de la PASO. Pero hoy, y me pasó este fin de semana, que vos ingresás a pequeños comercios de cercanía en los barrios, y te empiezan a contar otra realidad, y tienen otro temple para recibirte, y otra predisposición para escucharte, y te dicen que mejoraron las ventas, y que con esto de la mayor apertura de actividades económicas ha servido para que vuelvan a vender, para que vuelvan a trabajar, así que vi otra predisposición, y yo lo que le pediría es particularmente a los trabajadores, que del sector del que yo provengo, que este 14 de noviembre voten en defensa propia, porque de un lado está el proyecto que le quiere quitar las indemnizaciones, que quiere generar empleo bajando los salarios a la mitad, que conocemos que durante su gestión de gobierno cayó el 24% del poder adquisitivo del salario y se duplicó el desempleo, y del otro lado está quienes históricamente han dado inclusión, derecho a los trabajadores y han sabido defender los derechos de los mismos. Le pido a mis compañeras y compañeros que voten en defensa propia y que voten por el Frente de Todos el día 14. Un abrazo grande y gracias, Sergio, por atendernos. Suerte el domingo. Gracias a ustedes, hasta luego. Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.